Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Hola Mauricio, buenos días. Abogado, me imagino que no le sorprende esta decisión de la Fiscalía de no perseverar contra 34 investigados en el caso SQM. A ver, Peña y Lillo, los hijos del senador Pizarro, la hermana de Fulvio Rossi, y así podríamos seguir enumerando personajes. Bueno, la verdad es que uno nunca se deja sorprender de esta trama de corrupción e impunidad que es el caso SQM en general, ¿no? Pero sí, podría darse, porque acá hay que señalar que desde hace ya un buen tiempo se ha desmantelado el caso y se han generado vías para que finalmente no se llegue a esclarecer toda la verdad de lo sucedido. Mauricio, en ese sentido, el argumento que ha dado la fiscal Claudia Peribancic para no perseverar, ¿cierto?, en las indagatorias de estos 34 personas, pero en general del caso SQM, es de alguna manera responsabilizar al Servicio de Impuestos Internos por no haber presentado nunca querellas en contra de estas personas, porque el Servicio de Impuestos Internos presentó en contra de otras, pero no de estos indagados. ¿Es realmente esa la causa? Porque hemos visto que en otros casos sí se ha podido investigar. ¿O es que aquí en realidad hubo un acuerdo, no estoy, acusando a la fiscal, pero que aquí hubo un acuerdo y una decisión política de no seguir ahondando en este caso y de finalmente cerrarlo? Bueno, la falta de denuncio de querella como justificación de esta decisión de no perseverar, yo creo que es una verdad a media. ¿Por qué? Porque efectivamente se requiere, ¿no?, de esta denuncia de querella para avanzar en la imputación de delitos tributarios. Pero sostener que esto es solamente un delito tributario involucra afirmar un absurdo, que es decir, mire, ¿sabe qué? Un día un grupo importante de personas vinculadas a dirigentes políticos amanecieron y se les ocurrió empezar a emitir boletas y facturas falsas de SQM para que descontaran impuestos. Y todos sabemos que eso no es así. Acá esos dineros fueron a parar al financiamiento ilegal de determinados dirigentes políticos. Entonces la pregunta que se haría cualquier fiscalía medianamente competente en una democracia en forma sería, a ver, estos dineros eran entregados a estos dirigentes políticos, ¿por qué? ¿Había algo a cambio? Entonces ahí se debería haber investigado un delito de soborno o cohecho, y no solamente restringir la investigación a simples delitos tributarios. Ahora, efectivamente, si uno opta por lo último, no se puede avanzar sin denuncia o querella al servicio. Mauricio, en entrevista ayer con Radio ADN, nuestra radio hermana, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, uno de los sindicados, uno de los 34 mencionados en este asunto, dice: nunca golpeé la puerta de SQM como lo hicieron muchos políticos en Chile. A ver, uno también entiende, y ayer lo conversamos con la presidenta del PPD, quien de alguna forma le cerró la puerta a personas que eran involucradas en este tipo de casos, que una persona como Peña y Lillo, que fue la mano derecha absoluta de Bachelet, era el jefe del comando, del equipo de Bachelet antes de su llegada al segundo gobierno, no supiera la forma de financiar la campaña, suena plausible, ¿no? La verdad que no suena plausible. Más allá que él no pilla la plata, que eso ya puede ser, pero que no sepa de esto. Es que lo que usted está diciendo es la clave. Nadie ha dicho nunca que Peña y Lillo haya ido él personalmente a tocar la puerta de SQM. Esa no es la base de la imputación en su contra. Acá lo que se ha sostenido es lo siguiente. Había una empresa que se llamaba Asesorías y Negocios. Su propietario, Giorgio Martelli. Tal cual. Condenado por delitos tributarios vinculados a esta imputación a 800 días remitidos, ojo, condenado. Bueno, dicho eso, Asesoría y Negocios lo que hacía era recolectar dineros desde, en este caso SQM, bajo la fórmula de venderle informes que eran falsos. Y SQM pagaba esos informes falsos como para justificar el traspaso del dinero. SQM ocupaba, ¿no?, estos instrumentos, estas boletas, facturas de contar impuestos, y Asesoría y Negocios recibía el dinero. ¿Qué habría hecho Asesoría y Negocios? Asesoría y Negocios le pagaba a quienes trabajaban para esa empresa, que eran los boleteros, entre los cuales se encontraba Rodrigo Peña y Lillo. Y a partir de ese traspaso de dinero, esta verdadera cascada, ¿no?, que es bastante, además, idóneo el término para un caso como SQM, bueno, a partir de esta cascada entonces llegaba estos dineros a personas vinculadas a campañas políticas, y de esta forma se habría financiado la pre-campaña de Michelle Bachelet. Entonces, cuando Peña y Lillo dice, oiga, yo nunca fui a tocarle la puerta a SQM, bueno, eso no dice nada nuevo. Nadie ha dicho que él haya ido. Para eso habría tenido a Asesoría de Negocios y a Giorgio Martelli.
Sí, al final fueron pocos los políticos, o no todos, los que directamente iban a pedir las plata. Siempre habían testaferros, había un segundo, siempre un caso, por ejemplo, del senador Jorge Pizarro, que fueron los hijos, por ejemplo, los que al final fueron los que firmaron las boletas. Siempre habían terceros, no eran directamente los mismos políticos, salvo uno ve otros casos que en algunos, y uno ve a la larga las condenas directas contra políticos, uno podría ver que en el caso de Orpiz y en el caso del fallecido Jovino Novoa, el resto, nada. Claro, el Martí Sassi, nosotros sí, somos querellantes también en Corpesca. Pero es que Corpesca pero la es diferente, verdad... porque Corpesca hubo, digo yo, y se lo pregunto a Mauricio, pero hay una diferencia porque en Corpesca hubo, claro, y hay un enriquecimiento, o se demostró también que los involucrados recibieron, con esas platas también financiaron asuntos personales. En este otro caso, o en los casos tipo SQM, pero también en Penta, por ejemplo, nadie ha hablado de enriquecimiento, de utilización para términos personales, sino que financiamiento de campaña. Hay una diferencia ahí, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que la única diferencia entre el caso Corpesca y SQM Penta es bien sencillo. La diferencia se llama Jimena Chong. Es la única diferencia. Ahí hubo una fiscal que se la jugó para investigar este caso y llevarlo hasta las últimas consecuencias. En estos otros dos casos tuvimos, por ejemplo, en Penta, a Manuel Guerra, que es el fiscal que fue designado por el señor Abbott para los efectos de hacerse cargo de esta indagatoria, y la verdad que lo único que hizo fue desmantelar un caso que estaba listo para ir a juicio, listo. Teníamos todas las pruebas armadas, ordenadas, y allá se había acusado, ¿no? Para llevar a toda esta persona a juicio, lo desmanteló durante un par de semanas inexplicablemente. Y en el caso SQM, tuvimos a Pablo Gómez Niada, que era el fiscal regional de Valparaíso, previo a la actual fiscal, quien también se dedicó a desmantelar el caso, ¿no? Lo dividió en pequeños pedacitos y después lo fue matando uno tras otro. Entonces la verdad que acá no había una voluntad real de investigar. O sea, acá no se trata solamente de tener condenas ni las máximas condenas al mayor número de personas. El objetivo de un proceso penal en una democracia es establecer la verdad de lo sucedido y a partir de aquello definir o descartar responsabilidades criminales. Acá no se quiso indagar toda la verdad de lo sucedido. ¿Y eso quién no quiso indagar? Es directamente porque, usted dice, Mauricio, son los fiscales que estuvieron a cargo de estos casos, los anteriores y el actual. Pero detrás de eso hay algo más. ¿Quién es el que no quiso que esto se investigara en el caso SQM? El poder político en general y en forma transversal. Y esta operación para garantizar impunidad y que no se llegara a establecer toda la verdad de lo sucedido con el financiamiento ilegal de la política es un esfuerzo que viene desde hace rato. Yo creo que parte precisamente con el haber sacado a Michel Llorat del Servicio de Impuestos Internos y después a Cristian Vargas, quien era el director y subdirector jurídico de la entidad, y cambiarlo por el señor Barraza. Después siguió esto con el nombramiento del fiscal Abbott, quien a su vez designó a nuevas personas a cargo de los principales casos, muchos de quienes lo que hicieron fue desmantelarlo y cerrar las investigaciones. ¿Usted cree que a Abbott en parte se le pone en su cargo para esto, después de suceder a Sabas Chaguán? Digamos que es una hipótesis que cobra fuerza a partir del hecho que precisamente desde el momento en el cual él asume, estas causas empezaron a terminar abruptamente. Estamos conversando con el abogado Mauricio Daza, constituyente, ¿cierto?, y querellante en el caso SQM y en otros casos.